Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero agrado el poder dar hoy continuidad al ciclo Voces, iniciativa que se enmarca al héroe de la gestión del proyecto Archivo Oral Osorno. Agradecer de antemano el apoyo brindado por el Departamento de Ciencias Sociales y el programa de Magíster en Ciencias Humanas de la Universidad de los Lagos, quienes se han confiado desde un comienzo en esta iniciativa. Hoy es un verdadero honor presentar a nuestra expositora, quien es la doctora Jimena Po Figueroa, que nos presentará la conferencia Comunicación, Imagen y Discurso. Comentarles que Jimena Po es periodista, licenciada en Comunicación por la Universidad Austral de Chile, es magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, España, y como ya mencionaba, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Actualmente ella es profesora asociada de la Universidad de Chile y es académica adscrita al Instituto de Comunicación, Imagen y SEI, de la misma casa de estudios. Desde el 2005, la profesora Po, ella es académica del Instituto de Comunicación, Imagen y SEI, como ya decía, ¿cierto? Donde dirigió la Escuela de Periodismo desde el año 2008 hasta 2014. Desde 2015 al 2020 fue directora de extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Ella, desde el año 2020, es directora de Extensión y Comunicación del ISEI. Asimismo, desde 2009 es académica en el ISEI de carreras tales como Periodismo, Cine y TV, y de los claustros de Magíster en Comunicación Social y Magíster en Comunicación Política, diplomados en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros, que codirige junto a Farid Serán. Y en Comunicación Cultural, que fundó en 2008, y además en el Diplomado de Arquitecturas Efímeras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Junto a ello, la profesora Jimena Po ha tenido una amplia labor profesional desde su expertise como periodista, ¿cierto? Siendo redactora y editora en medios como La Época, la revista Rocinante y la Agencia Internacional de Noticias EFE en Madrid. Además fue corresponsal en Europa para el diario La Época y La Tercera. Ella, además, ¿cierto?, ha sido invitada recurrentemente a distintas universidades españolas, como la Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Valladolid. Y además es tallerista para UNESCO sobre temas de identidades y racismo mediático. Algunas de sus últimas publicaciones de la profesora Jimena Po, La vida política de los migrantes en Chile, estrategias y desafíos resistiendo prácticas fronterizas, y La calle en disputa, discursiva por la dignidad, el caso de Santiago de Chile durante el estallido social de 2019. Dicho todo lo anterior, y a modo de síntesis, porque si no hablaremos toda la tarde del puro currículum de la profesora Jimena, me queda solamente agradecer la disposición y apertura de la profesora Jimena Po, quien amablemente se dispuso a colaborar con el ciclo Voces y también con la misma gestión del proyecto Archivo Oral Osorno. A quienes nos acompañan les solicitamos redactar sus dudas, inquietudes o comentarios en el chat de Zoom para poder efectuarlas al final de la conferencia. ¿Ya? Asimismo, comentarles que esta conferencia será grabada para posteriormente ser difundida por el canal de YouTube de la Universidad de Osorno. Sin más, profesora Jimena, bienvenida al ciclo Voces y asimismo a la ciudad de Osorno. Desde ya el espacio es suyo. Gastón, muchísimas gracias por esta invitación, por todo el trabajo que has hecho, porque estás levantando este archivo oral, estas conversaciones, y con voces tan diversas, ¿no? Y también, bueno, saludo a todos y a todas quienes también están aquí en pantalla y escuchando, también en un día que para muchos puede ser sándwich, interferiado, puente, como le llamen, y yo feliz de estar con ustedes. Te agradezco, bueno, todo lo que leíste no es más que mucho trabajo, ¿no? Y en el sentido de que uno sabe que la vida es efímera, entonces hay que, bueno, trabajar, estudiar, actuar, investigar todo el tiempo. Y eso viene desde, bueno, desde que estudié periodismo en la Universidad Austral, fui de la primera generación, por ahí en el año, y lo cuento, digamos, a propósito de lo que voy a hablar ahora, en el año 89 ingresé, fue la primera generación, mi generación fue la primera generación de periodistas de la Austral, y justo también en un momento de umbral, ¿no? Cuando estábamos transitando hacia una transición que no sabíamos que iba a ser tan larga, ¿no? Y también, bueno, como suele suceder, también tan imperfecta la transición hacia la democracia. Y ahora también estamos transitando hacia lo que sería una nueva constitución, en este umbral también en el que estamos,
y que, donde también se produce movimiento. Y en ese movimiento la memoria es fundamental, ¿no? Es fundamental siempre recurrir a la memoria, recurrir a lo que, bueno, ustedes están trabajando el archivo oral, todo lo que significa archivo. Tú sabes que en Chile, todo lo que tiene que ver con archivo, con archivística, etcétera, es bastante precario. Y ahí se necesitan políticas públicas fuertes, ¿no? Universidades, organizaciones sociales, en fin, para que puedan ir construyendo esta trama cultural, porque se trata finalmente de ir construyendo una trama cultural que nos vaya también dando pistas, preguntas, muchas preguntas, no solamente respuestas, esas vendrán después y tal vez quizás, respecto a cuáles son las identidades también que han ido constituyendo y cómo las hemos ido también destituyendo, y en ese continuo, ¿no? Y creo que en ese umbral ahora esas preguntas son totalmente válidas. Pensemos solamente en los grandes tatuajes que nos dejó el último estallido, la última revuelta social, ¿no? Que creo que no ha tenido pausa, pese a otro movimiento importantísimo y doloroso como la pandemia, etcétera. No ha tenido pausa porque estamos de alguna manera también transitando algo que todavía desconocemos, pero que todavía anhelamos y aún está tomando forma, ¿no? Que es pensar en un Chile más justo, etcétera, etcétera, con todas las posibilidades que eso conlleva y los relatos que eso conlleva. Un texto constitucional, sea este texto, por ejemplo, o el que va a surgir ahora, también es una narrativa. Sabemos que la nación también es una narrativa. Finalmente, todos los imaginarios y el sistema de representaciones que nos va constituyendo son narrativas a las cuales nosotros y nosotras nos vamos adhiriendo, nos vamos agenciando, nos vamos identificando, y nos produce contradicciones. Por ejemplo, uno podría decir, el otro día yo conversaba con mis estudiantes sobre las imágenes, ¿no? Con las que uno daría curso a un sistema de representaciones a partir de tres conceptos, que territorialmente se pueden estar refiriendo a prácticamente, si uno lo piensa físicamente, a lo mismo. La macrozona sur, Araucanía, Gualmapu. Yo lo pensaba así, y ese día, bueno, fue un debate bastante interesante con mis estudiantes en la Universidad de Chile sobre tres conceptos que efectivamente tienen sentidos muy diversos, y sentidos muy diversos que se constituyen a partir de esa historia. Y de esa historia, sobre todo en la zona sur, bueno, en todas las zonas de Chile y del mundo, ¿no? Pero sobre todo pensando en Chile, esas historias que van constituyéndose en discurso, ¿no? Relato y discurso, cuando uno va hilando esos relatos puede establecer hilos discursivos, eh, que hablan de tensiones, hablan de construcciones, de sobredeterminaciones y sobre todo de muchas capas que hablan de migración, de pueblos originarios, por supuesto, de un Estado ausente o un Estado persecutor, etcétera, etcétera. Entonces, ver cuáles son esas posibilidades. Yo quiero citar algunas aquí, algunas que ojalá que a ustedes les haga algún sentido también para el hermoso trabajo que están haciendo, a una serie de, y llama la atención porque son mujeres argentinas a las que voy a citar ahora, a quienes admiro muchísimo. Leonora Arfuch falleció hace muy poco, y Elizabeth Yellin, a quien he tenido el gusto de conocer, y con ellas hicimos algunos talleres también sobre historia oral en la legua, aquí en Santiago de Chile. Elizabeth Yellin ya tiene sobre 80 años, 81 años, y se mantiene muy activa también como académica y al mismo tiempo investigadora y acción, ¿no? De trabajar muchos talleres, un poco como la línea que una misma ha seguido a nivel también, con toda humildad, a nivel freiriano. A mí me gusta mucho la educomunicación de Paulo Freire también, ¿no? Entonces, Elizabeth Yellin, a ver si alcanzo a decirlo todo esto en breves minutos, dice lo siguiente: cuando hablamos de memoria, pensando en este archivo oral, ¿no? No estamos hablando del pasado, sino de qué hacemos hoy con ese pasado. Siempre se trata, y aquí la estoy citando, de cómo vamos a ver el pasado, cómo lo vamos a recordar, no de cómo fue, ¿no? Pero además, y ahí lo agrego yo, tenemos muchos archivos documentales, etcétera, en fin, incluso archivos orales, tanto
audiovisuales, en fin, a los que poder recurrir, pero también tenemos otras formas de recrear ese pasado, como los radioteatros, las crónicas que se pueden escribir, las décimas, los poemas que se pueden escribir, las fotografías con las que podemos trabajar también e intervenir inclusive. Bueno, esa paréntesis mío. Y Elizabeth Gellin dice lo siguiente: ¿cuáles serán los ejes temáticos? Los puntos álgidos tienen que ver con los conflictos de hoy. Por eso yo mencionaba el estallido en el caso de Chile y la revuelta. ¿Qué del pasado voy a traer hoy? Depende de dónde esté parada, dice ella, hoy, no de lo que era. Eso quiere decir que para que haya un relato público del pasado que vaya más allá del libro de historia y que haya gente que se apropie, tiene que haber alguien que lo toma como emprendimiento, como tarea. Y es un poco lo que están haciendo ustedes pensando en la precariedad archivística de Chile. Yo hace poquito, perdón, otro paréntesis, hablaba con Enrique Rivera, que es el director ejecutivo la semana pasada, estuve en conversación con él, porque, bueno, lo invité también a un curso de gestión cultural y comunicación con organización, y hablábamos de, él acaba de asumir en el Museo Interactivo Mirador, hablábamos de que el Museo Interactivo Mirador, que se creó a comienzos de la transición democrática hasta hoy, que ha pasado por muchos gobiernos, ¿no? No tiene un archivo. No existe el archivo de esa relación entre ciencia y arte y niñez, ¿no? Que se produce ahí, no sé, hay un acervo cultural tremendo de todos estos años en que ha existido el MIM y no existe un archivo. No hay archivo, hay que reconstruir la historia del MIM con entrevistas, acudir a archivos periodísticos, fotográficos, etcétera, etcétera, para poder ir construyendo algo de ahí. Y él me decía, por ejemplo, que esa zona, en una comuna que se llama la Comuna La Granja, ¿no? En esa zona donde se construye el MIM, era una zona donde habían viviendas para funcionarios de los servicios telefónicos en los años 50. Uno podía hacer una tremenda, no sé, pensando en arquitecturas efímeras, instalaciones, en fin, que den cuenta también de ese pasado y lo recreen hasta hoy. Bueno, ese era un paréntesis respecto de lo que ¿qué hacemos con ese pasado? En el caso de Elizabeth Gellin lo trabaja desde el punto de vista también de la memoria reciente, también de la dictadura argentina. Y dice lo siguiente: en la Argentina, la legitimidad de las memorias de la dictadura ha estado en manos de víctimas y familiares de víctimas. Las voces más autorizadas son las voces de familiares primero, mucho después de sobrevivientes, y hoy día hay mucha gente que se pregunta qué va a pasar cuando se mueran. Siempre pongo como ejemplo que 500 años después de la llegada de Colón a América, los grupos originarios tuvieron unas campañas enormes sobre qué se celebra, conmemora el 12 de octubre. Algunos de ustedes se acordarán, sobre todo en el sur. Acuérdense que vino, y a mí me tocó estar en esa oportunidad en la Universidad Austral, el año 92, cuando vino incluso el que es ahora el rey de España. O sea, imagínense esas tremendas tensiones que se daban ahí, ¿no? Bueno, y ahí se le comentó que el Estado chileno nunca se hizo cargo, etcétera, y hubo manifestaciones también, por supuesto. Entonces ella dice, los grupos originarios tuvieron unas campañas enormes sobre qué se celebra o conmemora el 12 de octubre, y todos los países de América Latina cambiaron los nombres de ese día. Acá no se llama más el Día de la Raza, dice sobre Argentina. Es una interpretación del pasado que fue considerada incorrecta y se cambió. Entonces, poder dar cuenta oralmente también de todas esas narraciones que uno pudiera decir aquí como un ejemplo. A ver, yo a propósito del estallido social, o a propósito también de la dictadura, por supuesto, pero del estallido y de la revuelta, la desmonumentalización en todo Chile, y no solamente en todo Chile, ¿no? Sino que las posibilidades de, de, de estar en contra de ciertos valores humanos tan fuertes, ¿no? Desde valores humanos tan fuertes, estar en contra del racismo, por ejemplo, ha sido una ola que ha recorrido todo el mundo, y por supuesto cuando el racismo también se reactualiza y es cada día más fuerte. Entonces hay una resistencia, y la resistencia, ¿cómo ha sido también desmonumentalizar el racismo? Entonces, no solamente en Chile, sino en varios países del mundo, en Europa sobre todo. ¿Se acuerdan ustedes que antes de la pandemia, poquito antes, justo con nuestra revuelta, se empezaron a derribar monumentos, ¿no? de personas que esclavizaron,
que tenían barcos, etcétera, con los que traficaban esclavos, que fueron crueles, ¿no? También se empezó a leer la historia desde la crueldad, la historia de la crueldad. ¿Y qué se hace con la historia de la crueldad? Se piensa en derribar, no negándola, porque yo pienso que el negacionismo hace muy mal porque se puede repetir, sino que dar cuenta de esa crueldad, ¿no? Y pensar en una esperanza. O sea, reemplazar esa crueldad por un monumento a la esperanza. Y eso está ocurriendo en el Reino Unido, etcétera. Viajar el próximo domingo, ir a Barcelona a dar una conferencia sobre que tiene que ver en un congreso de ciudades creativas, pero sobre todo ciudades que interpelan también cómo interpelar a las ciudades para nuestras formas de habitar, no solamente con temas ecológicos, sino que también con temas en relación al encuentro. Y ahí la cultura del testimonio, la cultura de esas tramas culturales que nos llevan a pensar la vida como una gran trenza que se va tejiendo con todas nuestras diversidades étnicas, de origen, de clase social, etcétera, se encuentran en la palabra. Y esa palabra es una imagen, puede ser una imagen audiovisual. Mira, ahí va a haber encuentros, incluso los más jóvenes utilizan herramientas y ustedes las deben conocer, desde el podcast hasta el Reels, hasta el microdocumental, el nanodocumental, etcétera. Bueno, yo trabajo bastante con la palabra escrita, pero por supuesto esa palabra escrita viene antecedida por una palabra oral. Y creo que la oralidad nos da esa textura, etcétera, que permite comprender el habla, ¿no? Si uno hiciera, por ejemplo, la historia del presente, porque esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la historia del presente, reciente en Chile, el paisaje o el territorio sonoro, tiene que ver con cultura, cultura urbana, ¿no? Donde encontramos desde el trap en la música al hip hop, pasando por una nueva novísima trova, etcétera, etcétera. Uno tiene que entender cómo funciona la vida también desde esa oralidad, que no es solo la palabra, sino también es el sonido en su conjunto. Y ahí uno puede territorializar ese sonido o territorializar esa palabra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los archivos orales que tienen que ver con la historia, ¿no?, reciente de nuestros territorios, cuando uno trabaja los mapas. Los mapas, y uno podría marcar, bueno, Marco Osorno, Marco Fresia, Marco San Juan de la Costa, ¿no? Y al pinchar en el mapa puedo escuchar a San Juan de la Costa y a sus habitantes, por supuesto, porque a través de sus formas de habitar uno entiende, pero al mismo tiempo, si San Juan de la Costa escucho el mar, al mismo tiempo escucho las demandas de la zona, ¿no? Que es una zona que ha sido constantemente empobrecida, etcétera, etcétera. Y pienso en San Juan de la Costa como un ejemplo, discúlpenme, pensando también en el campesino, la campesina, en la soberanía alimentaria, el pescador, la pescadora artesanal, etcétera, también los emprendedores turísticos, en fin, que uno vaya al pinchar en ese mapa, uno necesariamente también vaya conociendo cuáles son los anhelos que hay ahí, cuáles son los sufrimientos que hay ahí, cuál es el pasado que se revisita, ¿no?, desde este presente, que en una constante interrogación de cómo se va, digamos, cómo vamos a recordar ese pasado anterior o reciente. Voy a pensar en San Juan de la Costa en la dictadura, voy a pensar en San Juan de la Costa en los años 50, etcétera. O sea, uno puede tener ahí esa posibilidad que también dan por supuesto, también las tecnologías, pero creo que el sentido profundo es ir entendiendo qué nos va constituyendo, tanto a quienes habitan ese territorio, ¿no?, físicamente, como a quienes buscan también ser parte de ese habitar, desde lo metafórico, desde los otros lugares, etcétera, pensando también en la desterritorialización, ¿no? Creo que eso es fundamental y enriquece también la forma de ir comprendiendo una cultura oral que es un proceso, es procesual. La cultura es procesual, la historia, las identidades no son fijas, ¿no? Y ese es un gran paradigma que ha ido cambiando en los últimos años, sobre todo en la antropología, etcétera, que eran disciplinas
mucho más cerradas en relación a su diálogo interdisciplinario, y eso por suerte ha ido cambiando. En el caso de otra persona que yo quiero citarles, y les mencionaba hace poquito que falleció, que también es importante para tenerla en cuenta, digamos como en una cajita de herramientas, sus textos, es Leonora Arfuch, ¿no? Leonora Arfuch, bueno, escribió en 1995 un texto maravilloso que yo siempre lo utilizo muchísimo, sobre todo para mis entrevistas o para mis estudiantes, para las etnografías urbanas, etcétera, y rurales también, por supuesto, cuando me toca trabajar justamente en los lagos, en Chiloé, etcétera. Que es la siguiente: la entrevista es una invención dialógica, y se los doy como parte de esa cajita de herramientas porque en ella trabaja el tema de la entrevista también desde un lugar de construcción, ¿no? De historia. Dice ahí, ella, Eleonora Arfuch: nuestra proximidad está dada por la ley que compartimos, territorio de significación, ¿no? Es como estamos hablando de territorios, en el que anclamos quizás más fuertemente que en otras fronteras, ¿no? Ella habla del punto de partida. Se reconoce la entrevista como una forma de narración, se reconoce la entrevista como una búsqueda de un plus de significación, sin que importe si se cree o no en lo que el entrevistado dice. Mediante la entrevista se le atribuye autenticidad a esa palabra, la autenticidad de esa palabra. La entrevista como género, dice ella, una forma de cierta especificidad en el universo de la comunicación más mediática, a través de la cual es posible aprender rasgos significativos de nuestra cultura en simultaneidad de la experiencia que nos ofrece el escenario contemporáneo. La entrevista, y ahí voy cerrando, con 2 párrafos que quiero, bueno, es un texto bastante largo, un libro, pero quiero que ustedes lo tengan este apartado. Es una vieja forma de indagación cuya versatilidad va de lo informativo a lo científico, desde lo político hasta lo íntimo y hasta lo obsceno, que está vigente, justamente por su apuesta esencial, una especie de renovación cotidiana, la cotidianidad, del contacto personalizado con el mundo, con una realidad que la revolución tecnológica hace cada vez más lejana e inaccesible. Yo creo que la revolución tecnológica, bueno, esto fue el 95, hay que aprovecharla en muchos sentidos. A mí me tocaba hacer justamente ejercicios de memoria y de oralidad en esa memoria, por supuesto, en varios sectores de Santiago, y con personas de distintas edades, con jóvenes o con personas mayores de 70 o 65, 70 años, ¿no? Y a través de la fotografía. Yo les pido, con su celular, que todos tienen posibilidad de celular, la mayoría, ¿no? Que tomen una fotografía antes del taller, que tomen fotografías de su cotidianeidad, donde compran en la feria, donde van, qué sé yo, a la escuela, donde se juntan en un centro, no sé, entre amigos y amigas, si les gusta, no sé, ir a una plaza, la casa también. Las casas, y ahí para que ustedes lo tengan también como un lugar también de memoria, cada casa finalmente es un archivo cotidiano, ¿no? Y ahí las formas de hacer, ¿no? En las casas, da cuenta también de una historia del presente. Entonces uno puede también tomar fotografías, ¿no? De esos pequeños objetos. Yo estoy mirando aquí donde tengo, no sé, un cucharón, estoy en la cocina, donde, qué sé yo, tengo una cafetera, tengo una de estas, ¿cómo se llama? Hervidores eléctricos, una tetera, de la que, ¿no? Ustedes, la mayoría ahí puede tener a lo mejor una estufa leña, cosa que acá, bueno, no estoy en Santiago, pero en Santiago no está prohibido, etcétera, etcétera. Puedo mirar las fotografías de mis hijas, puedo mirar, qué sé yo, ahí hay una pala que mi padre fue agricultor, ¿no? Y siempre, bueno, ya falleció hace muchos años, me decía que empezó a trabajar a los 10 años. Bueno, por eso su salud no era tan buena y falleció, ¿no? Hace un tiempo, y ya tendría 93 años, 94 años, y ahí está estas palas trigueras, ¿no? Trigueras.
que mucha gente que viene acá y dice que es un remo, y digo, no, 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 la significación. ¿Se dan cuenta? Tengo aquí un gorro chilote, en fin, no, no lo tengo para el momento, sino que me acompaña siempre porque el sur también es parte, también constitutiva de una y en el vestir incluso. Entonces, todos esos elementos uno podría fotografiar, por ejemplo, y llevar a un lugar de encuentro y poner ahí, a ver, ¿qué fotografías trajimos? Los talleres que hago yo principalmente es que me mandan las fotografías por WhatsApp y yo las imprimo, ¿ya? Antes esto se hacía, pero usted como con Polaroid, entonces se imprimían en el Polaroid, entonces uno le pasaba, esto demoraba 1 o 2 meses, imprimía cada uno su Polaroid y después se colgaban con perritos de la ropa en unos hilos. Bueno, acá uno imprime, pum, el perrito de la ropa, y ahí alguien saca la fotografía, muestra esta fotografía y dice, ah, bueno, esta fotografía sin saber de quién es, me recuerda a esto, qué sé yo, y alguien dice, esa, sin mirar la fotografía, esa es mi casa, o ese es mi barrio. Entonces esa otra persona se levanta y empieza a comentar a partir de esta provocación que hizo otra persona, su barrio, su casa, etcétera, y con todo lo que significa, y ha pasado por ahí. Desde la tragedia, por ejemplo, la misma tragedia de la dictadura, o antes incluso, las varias tragedias con las que hemos tenido que lidiar en Chile, climáticas, etcétera, terremotos, bueno, en fin, un país bastante frágil en ese sentido, donde la incerteza es parte de nuestra vida, ¿no? Y hasta hoy. Entonces, dar cuenta de esas historias, y no, no les miento, o sea, es una oralidad que termina ser un coro de memoria. Hay una memoria colectiva, y que no es perogrullo decirlo, sino una memoria colectiva con todas las tramas que eso significa, sin imposición, y desde el lugar de la cotidianidad. Creo que el lugar de la cotidianidad es fundamental para ir entendiendo incluso los grandes procesos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rigoberta Menchú, en Centroamérica, ¿no? Que gracias a su testimonio nos enteramos del genocidio, ¿no? En Guatemala, en Centroamérica en general. Justamente, y ahí el testimonio tiene una forma de traducción. Entonces, por eso creo yo que trato de no estar dispersa, pero darles como ejemplos, aterrizar materialmente estas reflexiones. Dice Leonora Arfuch al final, dice que es una especie de renovación cotidiana del contacto personalizado con el mundo. Por eso fíjense en su alrededor, su vida cotidiana, con una realidad que la revolución tecnológica entonces hace cada vez más lejana e inacible. Bueno, ahora estamos en un momento en que la revolución tecnológica hace que parece que las fronteras se hayan esfumado, sean más porosas, cuando es todo lo contrario muchas veces. Entonces, estamos en un momento de muchas preguntas al respecto. Y ahí dice lo siguiente ella: recordar los diálogos de Platón. Allí Sócrates establecía la conversación como un puente de acceso al conocimiento. Y para qué decir nuestras culturas de nuestros pueblos originarios, por supuesto, la cultura oral y es parte, ¿no?, constitutiva de su vida, de la vida que hay ahí y de quienes han tenido la suerte de poder compartir o tener una vida intercultural, saben lo que significa despertar en la mañana, ¿no?, y contarse el sueño, a conversar, tener momentos de tranquilidad y poder contar lo que uno soñó, porque eso de alguna manera te da pistas para vivir el día a día. Bueno, allí Sócrates, dice por último Leonora Arfuch, establecía la conversación como un puente de acceso al conocimiento, al saber. La entrevista ha conservado algo de esta tendencia, instaura una relación de proximidad con las figuras públicas, mantiene el prestigio del directo que la prensa institucionalizó socialmente, pero se enfrenta a una paradoja. Su credibilidad se construye con procesos propios de los géneros de ficción, literarios o mediáticos, formas de narrar, gestos, expresiones, entonaciones. Por eso la oralidad es fundamental. Y ahora también con estos aparatitos como el celular, yo creo que podemos tener varios coros aquí para que puedan ir, ¿cómo se llama?, ir constituyendo esos espacios de archivo vivos. Su objetividad puede derivar, curiosamente, la puesta en escena a veces exacerbada de la subjetividad. No hay archivo objetivo, por supuesto. No hay entrevista objetiva. No hay testimonio objetivo. Todo pasa por nuestro cuerpo, todo pasa por nuestra subjetividad, nuestra memoria, nuestras condiciones de posibilidad materiales, subjetivas, etcétera.
por todos los aparatos ideológicos que nos han cruzado y nos siguen cruzando, cuando uno habla, como les decía al principio, de la decolonización, bueno, pero hemos sido formados también en culturas eurocéntricas, en fin, cómo ir haciendo de alguna manera a que la conciencia respecto de eso también vaya fisurando las formas de narrarnos y narrar, etcétera, ¿no? Es como un continuo de conciencia, donde nos vamos a equivocar mil veces, por supuesto, hasta el final de nuestros días, pero es parte de esa subjetividad que se va construyendo también, a veces muy solitariamente, no individualistamente, sino solitariamente y también, por supuesto, en colectivo. Las historias, entonces, las historias que aquí uno pudiera pensar para su archivo oral, están relacionadas con las autobiografías, con las memorias, con los diarios íntimos, con los testimonios, con las confesiones también que van apareciendo. Muchas veces alguien va a dar un testimonio oral, a lo mejor sin querer que sea nombrado, ¿no? Su nombre. Pero puede ser tremendamente importante ese dar cuenta de esta historia del presente, de un lugar que sigue incomodando a muchos que no quieren decir, ¿no? Entonces, por eso los géneros son totalmente importantes para el reconocimiento, para la identificación, etcétera, que vamos estableciendo cuando uno quiere, por supuesto, dar cuenta. El archivo oral también requiere no solamente de a ver cómo después calificar, bueno, ustedes tienen, y a lo mejor otros charlistas van a trabajar mejor eso que yo, pero dar cuenta de una sistematización y de un orden. Y ahí ustedes saben que el orden implica poder, es decir, hay un poder que establece un orden. A ver, yo sugeriría que ese orden que se estableciera para el archivo, así como los sentidos del archivo, el orden, la jerarquización del archivo, también fuera colectivo. Es decir, porque en esa invención dialógica, cuando es colectiva, luego alguien no puede ejercer todo el poder, sino que se tiene que distribuir justamente el poder para ver cómo vamos a calificar, etcétera, y es la vuelta larga, pero es la vuelta finalmente que permite que sea un archivo también lo más legitimado posible, para que tenga también mayores alcances para la educación, para incluso, por supuesto, desde la primera infancia en adelante, ¿no? Todos los ciclos de la vida que sean interpelados por estos archivos. Quiero mencionarles ahora se me olvidó, cuando digo ciclos de la vida, les quería traer a colación, podrían buscarlos ustedes, a alguien que conozco muchísimo y que hace poquito acaba de instalar, y hacer una instalación en Chile. Lo hizo primero en el Museo de Bellas Artes y ahora está en el Palacio del Ex Congreso, donde se está discutiendo la nueva constitución. Es Alfredo Yar. Alfredo Yar hizo una instalación que la ha hecho en otras partes del mundo, pero con otras intenciones, pero justamente para provocar un sistema, para que se desencadene una especie de sistema de pertenencia, ¿no? Y también de proyección de futuro, pensando en la nueva constitución. En otras partes lo ha hecho también pensando, por ejemplo, en revitalizar territorios. Hizo lo siguiente, así simplemente, grabó, bueno, él no, pero matronas en el hospital de la Universidad de Chile, le pidieron a matronas, con el consentimiento de padres, madres, etcétera, las madres sobre todo, por supuesto, si se podían grabar el primer llanto de los recién nacidos. Imagínense ese archivo oral que hay ahí. El primer llanto, el guagua nace y es su llanto. Bueno, ahora hay una instalación gigante donde tú entras también por una especie de umbral y escuchas el llanto de Magdalena. Dice Magdalena 1542, que nació a esa hora, y su llanto. Y así va pasando todo el rato. Juan, 2030, su llanto fuerte, ¿no? Y es porque estamos también en el umbral, en el nacimiento de algo. Entonces, él lo ha hecho en otras partes justamente para ir generando pertenencia y eso yo diría que es el primer archivo oral, o sea, es el primer eslabón de un archivo oral, el llanto de una guagua al nacer. Entonces, y de ahí todo lo que viene, ¿no? Entonces, y ahí me acuerdo, bueno, y aquí cito también a la Nora Fuchs cuando dice, el lenguaje que es constituyente de su materialidad, el llanto también,
la risa, todo eso es parte de un lenguaje. La escena comunicativa en la cual se realiza, la escena, cuando yo les decía, tomen una foto, bueno, graben un audio, etcétera, del lugar, y ese lugar no está escindido. Si yo hago ahora lo que les decía, la descripción de donde estoy, no está escindido, está dentro de un contexto social, político, cultural, que va constituyendo estas formas de habitar. Y eso tiene que quedar de alguna manera autosustentado en el propio archivo, pero también explicado. Y ahí también es una forma de, así como un museo vivo también, ¿no? De dar cuenta de esa explicación. O sea, volvemos al mapa. Puedo pintar en el mapa San Juan de la Costa, escucho, pero al mismo tiempo puedo leer, puedo, no sé, si hay un video también, etcétera, y puedo comprender el contexto donde se sitúa, es el conocimiento situado de San Juan de la Costa lo que hay que provocar, pensando en ese ejemplo. Y si me disculpan, porque por supuesto, bueno, yo conozco bastante San Juan de la Costa, lo conocía, no ahora, pero podría imaginar cuando desde la Universidad Austral hacíamos, bueno, los trabajos de invierno, de verano, etcétera. Entonces, y lo último dice ella, los sentidos que se juegan en ese diálogo de la entrevista. ¿Qué sentido? Por eso la línea editorial de un archivo tiene que ser muy consensuada entre todos los que participan y las que participan, por supuesto. Y aquí lo que estás haciendo tú, Gastón, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con poner también en común, en diálogo, por supuesto, a organizaciones, a la academia, a los servicios públicos que me contabas, etcétera. Entonces, buscar, y ojo, que no lleguen a consenso, sino que más bien revelen las tensiones, ¿no? El consenso hace muy mal muchas veces, sobre todo para lo que tiene que ver con las memorias. Y ahí yo quiero mencionarles otro, para su propio, ¿cómo se llama? Propia cajita de herramientas, o un libro que para mí es fundamental, y creo que yo descubrí este libro ya un poco más vieja, a los 20 y tanto, yo creía que era vieja, pero ahora sé que no lo era. Entonces, que se llama Si me permiten hablar, testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, que fue escrito, digamos, este testimonio, los testimonios son fundamentales para ir reconociendo esto, de Moema Bieser, bueno, que también es un efecto de traducción, pero como un poco con lo de Rigoberta Menchú, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Si me permiten hablar, el testimonio de Domitila, son 189 páginas, está en PDF, también lo pueden buscar, por supuesto. Y esta primera edición fue del año 1977, hay una edición digital de 2005. Y dice así, se les voy a dar como ejemplo. La idea del presente testimonio surgió de la presencia de Domitila Barrios de Chungara en la tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas y realizada en México en 1975. Allí conocí, dice Moema, a esta mujer de los Andes bolivianos, esposa de un trabajador minero del año 75, así que piensen, ya, madre de 7 hijos, y se parece mucho a lo que pasa hoy también, bueno, quien llegó a la tribuna en representación del Comité de Amas de Casa del siglo XX, organización que agrupa a las esposas de los trabajadores de aquel centro productor de estaño. Sus años de lucha y el reconocimiento de la autenticidad de sus compromisos le valieron recibir una invitación oficial de Naciones Unidas para estar presente en aquel evento. Única mujer de la clase trabajadora que participó activamente en la tribuna en representación de Bolivia. Sus intervenciones produjeron un profundo impacto entre los presentes. Eso se debió en gran parte a que Domitila vivió lo que otras hablaron. Vivió lo que otras hablaron, según el comentario de una periodista sueca. En este relato, que Domitila considera la culminación de su trabajo en la tribuna, es el grito de un pueblo que sufre porque es explotado. Además, revela cómo la liberación de la mujer está fundamentalmente ligada a la liberación socioeconómica, política y cultural del pueblo, y que su participación en el proceso se sitúa en este nivel. No es un monólogo de Domitila consigo misma lo que presento aquí, es el resultado de numerosas entrevistas que tuve con ella en México y en Bolivia, de sus intervenciones en la tribuna, así como también de exposiciones, charlas y diálogos que desarrolló con grupos de obreros, estudiantes y empleados universitarios, habitantes de barrios populares, exiliados latinoamericanos residentes en México, representantes de la prensa, radio y televisión.
Todo ese material grabado, como también alguna correspondencia escrita, fue ordenado y posteriormente revisado con Domitila, dando lugar al presente testimonio. Bueno, es importantísimo este testimonio, justamente pensándolo también desde su lugar de la oralidad escrita, pero también si uno pudiera tener estas entrevistas, ¿no? Grabadas y después puestas en escena, etcétera, para quien quiera tener una aproximación o que para quien quiera profundizar, por ejemplo, con lo que está pasando en el sur. Y aquí dice, por ejemplo, Domitila dice, ya para que escuchen su oralidad. Bueno, al comienzo dice, en primer lugar, lo que yo pienso es que el libro es un relato y es lo que debe leer en forma y se lo debe leer en forma global. No sacar un párrafo suelto y ponerlo de acuerdo a su pensamiento o a su forma de ser, sino que el libro está todo relacionado y uno tiene que leer el trabajo comprendiéndolo desde el principio hasta el fin. También pienso que este relato puede ser un texto para análisis y crítica, pero no se trata de buscar en él un lineamiento teórico en sí, es un relato de mi experiencia. Por ejemplo, respecto al partido, aun cuando en mi testimonio me han referido más al sindicato, yo pienso que en sí la lucha por la liberación del pueblo la debe manejar un partido que sea realmente de los oprimidos y explotados, que son los trabajadores. O sea, que nosotros tenemos que tener nuestro propio partido y nosotros tenemos que encaminarlo, ¿no? 75, y en pleno, entre dictaduras, revoluciones, qué sé yo, en América Latina. Ahora, con mi poca visión que yo tengo de la realidad boliviana, no porque no quiero tenerla, sino porque los medios no están a mi alcance, yo creo que es necesario integrar a los intelectuales con nosotros, porque nosotros no queremos hacer nuestra lucha apartada, los obreros y campesinos no más, sino que tiene que estar la gente intelectual. En fin, y ahí ella va contando por qué da este testimonio, por supuesto guiada por, ¿no? Porque la entrevista también. Y creo que eso es fundamental. Y dice así, la historia, lo dice ella, que voy a relatar, no quiero en ningún momento que la interpreten solamente como un problema personal, porque pienso que mi vida está relacionada con mi pueblo. Lo que me pasó a mí le puede haber pasado a cientos de personas en mi país. Esto quiero esclarecer, porque reconozco que ha habido seres que han hecho mucho más que yo por el pueblo, pero que han muerto o no han tenido la oportunidad de ser conocidos. Por eso digo que no quiero hacer nomás una historia personal, quiero hablar de mi pueblo. Quiero dejar testimonio de toda la experiencia que hemos adquirido a través de tantos años de lucha en Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, es un ejemplo, pero uno podría también decir, en Osorno, por ejemplo, todo lo que significó también las olas también de colonización a partir de 1898, ¿no? Por ahí también con Rosal, etcétera, etcétera. Todo lo que, ¿dónde están esos testimonios orales? ¿Dónde están? ¿Dónde están para producir también esos diálogos que no van a estar exentos de atención? ¿Dónde están? ¿O cómo se pueden recrear? Y allí hay diferentes formas también. En los archivos orales se trabaja bastante en otras partes. Aquí en Chile lo trabaja mucho, dos personas a quienes quiero mucho, digamos, a quienes quiero mucho, que una es de teatro, que es Mauricio Barría, y la otra persona es de comunicación, que se llama Raúl Rodríguez, y han trabajado... de hecho, trabajaron en el sur, bueno, han trabajado en todo Chile, pero el último que hicieron fue sobre afrodescendencia y trabajan los radioteatros, ya que muchas veces no existe esa oralidad, trabajan y recrean en los radioteatros testimonios como los que estoy hablando ahora. También tenemos literatura oral, tradiciones populares, una las puede buscar también en la Biblioteca Nacional, etcétera, para qué decir todas las que hay en el sur, y cómo se van mezclando, ¿no? También en ese mestizaje profundo, del que no se habla tampoco, porque el mestizaje es tan complejo, que siempre deja algo que se ve y algo que no se ve. Entonces buscar lo que se ve y lo que no se ve, ponerlo de manifiesto de alguna manera. Y justamente esa alguna manera puede ser con esos imaginarios que nos va recreando la palabra, la oralidad y la palabra escrita, por supuesto, oral y escrita. Eso principalmente. Y hay, por último, otro texto importante, también de Argentina, de María Laura Gili, que dice la historia oral y la memoria colectiva como herramientas para registros del pasado.
En este texto, que si quieres, Gastón, yo te puedo enviar varios de estos textos para que los tengas también, ¿cierto? Y los puedas ahí compartir, etcétera, no hay ningún problema. Ella habla sobre todo de la historiografía después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que posibilitó que los testimonios fueran, así como lo que estaba leyendo yo, fueran también parte de la historiografía. Es decir, la historia del presente, con testimonios, etcétera, pudieran dar cuenta, ¿no?, de ese cruce, ¿no?, de las ciencias sociales, de la antropología, la sociología, la economía política, etcétera, para escribir también desde abajo los procesos sociales. Es decir, ir pensando quizás este archivo oral también desde abajo, pero ojo, también con ese contexto, por ejemplo, de mirar mucho también los archivos judiciales, los testamentos. Los testamentos tienen mucha riqueza también, nos enseñan mucho sobre el pasado, no solamente sobre las formas de propiedad, sino las formas de relación entre las personas. Acuérdense que es una aberración, pero hasta no hace muy poco existían los hijos naturales o hijas naturales o ilegítimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se veía en esos testimonios, no? ¿Cómo se nombraba en esos testamentos también cómo podemos distinguir ahí condiciones de clase, condiciones de, qué sé yo, de relaciones personales, de afectos? Los afectos son tan importantes también de rescatar, de buscar para esa historiografía oral, ese archivo oral. ¿Cuáles son los afectos que nos constituyen? En los estudios culturales se habla de la estructura del sentimiento, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos como los que hemos ido construyendo? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, de Osorno también con otras ciudades? En fin, y ahí, qué sé yo, incluso no solamente en Chile, sino con el extranjero, etcétera. Estalla la forma, se pueden hacer muchas cosas. Y dice Gili, y ahí termino, dice, el relato oral ofrece la posibilidad de observar la estrecha relación existente entre experiencia y narración de los hechos. El relato es el registro de la experiencia que conjuga la elaboración con la transmisión de lo vivido. La representatividad del relato de los sujetos se vincula a la lectura que el investigador realice del mismo en función de su temática específica. La entrevista y el relato obtenidos también producto de la interacción, bueno, entrevistador-entrevistado. El primero, al establecer y proponer los temas a abordar, recuerdos familiares, trabajo, orígenes familiares, escuelas, amigos, diversión, etc. A uno podría agregar, por supuesto, los aparatos ideológicos que nos cruzan: el Estado, la educación, la familia, la religión, los medios de comunicación, la industria cultural completa, etc. El entrevistado, por socialización, por haber compartido la tradición de su lugar, es depositario de la tradición oral de sus antecesores. Y muchas de nuestras culturas, de nuestra historia del presente, inclusive, así les mencionaba el MIM, etc., quedan así, efímeras, no se registran, y eso, el registro es tan importante. En el relato, y ahí termino, dice Gili, de cada sujeto aparecen las visiones compartidas por su grupo de pertenencia, aquellas tradiciones y lecturas de la realidad que se acumulan y sedimentan en torno a narrativas nuevas y viejas, formas propias de verse y narrar la propia comunidad. Y es una comunidad compleja siempre, y en esa complejidad creo que es interesante comprometerse en esa complejidad y ocuparse de ella, sobre todo en momentos como el de hoy, que también estamos en un momento de umbral. Muchas gracias. Ojalá que hablé mucho, ojalá que haya quedado medianamente algunas pistas ahí compartir con ustedes. Profesora, solamente agradecer la valiosa contribución suya. No, a lo personal me deja como muchas tareas, me deja muchos puntos que quizás pudiésemos tocar desde la gestación del archivo oral. Se me ocurre mucho, como por ejemplo en algún momento puede que exista alguna historia como digna de poder coordinar con alguna escuela de teatro, por ejemplo. Maravilloso. E inclusive, no sé, o sea, da para mucho, entonces finalmente lo que usted señalaba al final es como pueden estallar las ideas para cualquier parte, y yo me quedo con eso finalmente. Nicolás Holloway levantó la mano, si quiere, tiene una pregunta, creo, Nicolás. Por favor. Sí, sí, hola. Hola. Buenas, ¿me escuchas? Sí, escucho. Jimena, bueno, primero agradecer la pasión con la que transmitiste en tu exposición.
creo que abres muchas preguntas, inquietudes, reflexiones. Em, y en esa línea me gustaría hacerte una o dos preguntas. Claro, tal vez, no recuerdo quién fue quien lo dijo, pero decía, voy a parafrasear, em, los periodos de felicidad son hojas en blanco en los libros de historia. Eh, Así es. y yo siendo historiador me hizo caló hondo en el fondo, porque uno siempre se Así va a es, la crisis económica, a la catástrofe, al, tal cual. no sé, a la guerra, a la dictadura cívico-militar, en fin, y precisamente no tenemos registro de los Mm, momentos tales como el que pones tú como ejemplo. O sea, mm, mm. yo en lo personal registré en audio el nacimiento de mi hijo y me estremeció el proyecto que Mira. tú dijiste, y claro, y eso mediado por violencia obstétrica, en fin, un número de cosas y experiencias. Uno de esos registros se me perdió, el otro lo conservo. em, pero a lo que voy es cómo distinguir o discriminar lo que es perdurable o no. Estaba mientras tú exponías tratando de buscar cuántas horas de eh, audiovisual hay en YouTube y no logré dar con el total, pero se cargan cerca de, no sé, 500.000 horas por minuto, una cosa así un poco absurda, inconmensurable. O sea, no hay ningún ser humano que pueda ver todo lo que hay disponibilizado en la red en la actualidad. Así como, bueno, no puede, capaz que no, nadie puede leer la Biblioteca Nacional completa en todos sus volúmenes, lo decía Borges cuando fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Eh, a lo que voy, y ahí también está citando a Yelin, un poco la reflexión argentina, que la memoria no está solo constituida del recuerdo, sino también del olvido y de los silencios. Em, entonces mi invitación o una pregunta reflexión en torno a eso, o sea, ¿qué recordar, qué patrimonializar, qué perdurar en el entendido de que la vida, si la recordamos a cabalidad, nos transformamos en Funes el Memorioso, este personaje literario de Borges, y como vivimos del recuerdo, no podemos vivir el presente. Entonces creo que ahí hay una lógica de olvido que también es necesario, ¿no? De discriminación, podríamos, o de selección. Eso por una parte. Y lo segundo, una pregunta en torno a lo ético o a los desafíos éticos del trabajo con testimonio, básicamente en algo que esperaría que no se malentienda, pero que yo lo pongo siempre sobre la mesa, es de que efectivamente yo ahora estoy haciendo un comentario, pero mi comentario no sé si en 5 días o en 20 años más lo voy a seguir yo considerando pertinente para la ocasión y capaz que quisiera acogerme a algo que todavía no está declarado en la legislación chilena ni latinoamericana, pero que sería el derecho al olvido, en el fondo. Eh, ¿Cómo hacer consentimientos en los cuales los testimoniantes también sean dueños y soberanos de su testimonio, en el entendido de que pueden haber siempre imprecisión en el lenguaje, en la oralidad, en la improvisación, y que en el fondo igual a mí, yo trabajando en un archivo oral, me inquieta bastante que es que queda fijado en el fondo y nada, pues yo hoy en la sociedad de los medios, cualquier cara graciosa que haga yo, cualquier cosa, no sé, lo vimos la semana pasada con estas eh, polémicas que se instalaron por no sé, la discusión constitucional, en fin, y que se transforman en memes, como que se caricaturiza, o sea, cualquier cosa hoy puede ser motivo de exacerbación, burla o incluso distorsión de los sentidos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, sin dejar de hacerlo, en el fondo, sin dejar de registrar y de transmitir, y en el fondo el testimonio como valor, eh, cómo tener cierto resguardo en el ámbito ético, ya sea del testimonio y de eventuales males usos de... No sé si me quedó claro cuál era la invitación a las dos reflexiones, pero eso es mi aporte. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, a ver, más que responder, también me hago muchas preguntas, pero sobre la primera, más que, bueno, ahí comparto tu reflexión, ¿ah? Creo que también países como el nuestro, nuestras sociedades, les falta mucho reconocer ese lugar también de goce,
como que Chile, en nuestra sociedad nunca hubiese gozado, nunca hemos tenido ni fiesta de la primavera, ni celebraciones populares, etcétera. Nuestra celebración cultural y es tan variada, porque es de norte a sur, en el norte tenemos diferentes formas, etcétera. Piensen ustedes que hace muy poco se reconoce también el pueblo tribal afrodescendiente y que tiene una forma también de expresar, incluso de expresar el dolor a través de la danza, del goce, de la vida, ¿no? De decir, bueno, seguimos vivos y vivas. Creo que eso es fundamental, también reconocer, como tú dices, esos espacios, porque pensando también en las nuevas generaciones, necesitan mirar que también hubo hartos momentos de esperanza en diferentes siglos, ¿no? Y también en nuestra historia del presente también existen, ¿no? Y del goce, de hablar de la naturaleza, hablar de esa simbiosis entre naturaleza y vida, etcétera. Hablar no solamente de nuestros sufrimientos y nuestras luchas, ¿no? Que yo a veces converso mucho con profesoras o qué sé yo, de estudiantes, me toca hacer clases en diferentes partes también, etcétera, y siempre, en general, sale el goce, ¿no? Sale el carnaval, sale el chiste divertido, qué sé yo, en fin. Y ahí hay que separar, porque tú mezclaste después el tema de, bueno, claro, están los memes, está el Twitter, está todo eso. Yo creo que hay que desintoxicarse bastante de eso para trabajar un archivo oral. O sea, creo que eso es fundamental porque eso es parte de la escena, pero es de la escena de un grupo también bastante minoritario de personas en general, ¿no? Y ahí volvemos a decir, ¿quién tiene el poder, ¿no? Y por eso el texto de Domitila dice, si me permiten hablar, porque ahora pareciera que estamos hablando todos y todos a la vez, y la verdad no es tan así. Estamos bastante condicionados por los algoritmos en los que estamos, digamos, entonces es una discusión mayor que la verdad yo tengo solo percepciones, no soy experta en el tema, pero sí creo que hay que despejar y mostrar el goce, mostrar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, a mis estudiantes feministas, yo les hago leer La Palanca, ¿ya? Y que lean en voz alta La Palanca, como si ellas tuvieran, fue un diario obrero feminista a comienzos del siglo XX, como si ellas estuvieran escribiendo, ellas hubiesen inventado el texto, ellas hubiesen escrito, lean en voz alta, y quedan impresionadas por la fuerza que tenían esas mujeres para presentar no solamente sus demandas, sino también sus propuestas de sociedad, ¿no? Y mujeres que no tenían mayor preparación educacional formal. Mostrar el goce también de la infancia, qué cantan nuestros niños y niñas y adolescentes, qué leen, qué se preguntan, qué sueños tienen. Hay una querida amiga también del sur, que ella es chilota, pero después, bueno, estudiamos en Valdivia juntas, y que armó una productora que se llama Mi Chica Producciones, y han ganado premios Emmy, incluso a nivel internacional, etcétera, porque ella ha hecho, y les pido por favor revisar sus programas, están en YouTube, sobre los niños que sueñan, niños y niñas que sueñan en Chile y en América Latina. Es un goce de programa porque hay niños sin romantizar los problemas, la pobreza, etcétera, sin romantizar por ningún motivo, pero sí dan cuenta de niños y niñas que están soñando, que tienen esa pulsión vital que creo que nos hace falta todavía identificar también en nuestra historia del presente. Así que efectivamente traten de buscar registro este de las guaguas llorando de Alfredo Yar, porque no lo ha hecho solamente en Chile, sino en otras partes, justamente para buscar y gatillar esas discusiones sobre la pertenencia y sobre la maravillosa experiencia de lo que se abre con una nueva vida finalmente. Bueno, en el caso de la ética, nosotros por lo menos tenemos un protocolo que trabajamos con consentimiento informado, ya que cada persona dan sus testimonios con una carta de consentimiento, etc. Y es bueno también que una vez que se procese el testimonio, se procese, o si es que se procesa, porque hay otros que son mucho más, que dependen, como en una caja, ¿no? Donde uno va dejando cartas, pero acaba dejando oralidad. ¿Cómo hacerse cargo de eso que dije, ¿no? Y que después me puedo arrepentir. Bueno, uno tiene que, ya, trabaja el testimonio y después consensa una reunión, una cita, etcétera, con la persona que la dio y a ver si está de acuerdo con lo que ahí está,
y porque justamente se trata de archivos también construidos colectivamente. Creo que eso es fundamental, construir archivos colectivamente. Y se ahí da y con posibilidad de retracto a tal año, no sé, o a los años que sea necesario. Creo que yo estoy de acuerdo con el derecho al olvido, que también es fundamental, creo yo. Sí, yo creo que hay que trabajarlos colectivamente estos archivos, más que desde un lugar desde arriba, sino más bien de un lugar mucho más dialógico, ¿no? Donde quien ofrece y quien genuinamente dona su palabra, su testimonio, su autobiografía, su fotografía, su propia oralidad, por supuesto, asuma también su autoría, sea capaz de asumir su autoría y le demos también el poder de su autoría para que esa persona, digamos, también vaya construyendo colectivamente esa palabra. No sé si quedaría. Sí. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Sí, muchas gracias, Nicolás. Jimena, por favor. Sí, yo quería decirle que me tengo que ir a un foro ahora constituyente. Sí, profe. Sí, lo tenemos conversado antes de comenzar. Nada, solamente agradecer, profesora, su valiosa participación, agradecer a quienes nos acompañan. Profesora, seguimos en contacto. Un gusto haber compartido con usted el día de hoy. Espero tenerla por Osorno próximamente. Sí, gracias, sí, yo creo que cada vez más. Muchas gracias. Cerramos Nicolás, por este mes junio con voces y nos reencontramos hasta el próximo mes. Oiga, gracias, Gastón, y felicitaciones. Ahí te voy a mandar después los textos para que quieras compartirlos. Y seguimos, pues ves que estás tejiendo una red próximamente. Eso, muchas gracias, Gastón. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, gracias a todos, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Chao, igual. Chao, chao. Descansen mañana.